Mi nombre es Josephine Calewo, aunque todos los que me quieren me llaman Josie. Tengo 32 años. Y hace 20 años mis padres me dejaron sola en una gasolinera, junto a la ruta 411 a las afueras del Den, Tennessee. Porque tenía 12 años y había dicho la verdad delante de las personas equivocadas. Esa noche dormí detrás de una jaula de propano, envuelta en la chaqueta Letterman de mi hermano, contando faros y rezando para que un par se diera la vuelta. Ninguno lo hizo. No volví a hablar con mis padres en 20 años. Luego, la primavera pasada, un sobre de color crema llegó a mi apartamento en Nashville. Dentro estaba la invitación de boda de mi hermano, y escondida detrás, una sola línea escrita a mano por mi madre, que hizo que mi taza de café tintineara contra el platillo. Lo que ninguno de ellos sabía cuando enviaron ese sobre, era lo que yo aprendería en las 2 semanas previas a la boda, y lo que haría cuando mi padre se levantara con una copa de champán frente a 240 invitados. Mi familia aún no se ha recuperado de aquello. Si alguna vez te has sentado en silencio durante años, mientras alguien más reescribía tu historia por ti, quédate conmigo, porque esta tiene un final que querrás ver. El día que llegó el sobre. Acababa de terminar un turno de 13 horas en la sala de emergencias pediátricas del Hospital Infantil Riverside. Mi última paciente fue una niña de 7 años, llamada Papi, con una fractura capilar en la muñeca. Se mantuvo quieta para la radiografía, como una pequeña soldado, luego levantó la vista y me hizo la pregunta: «Oigo más de lo que la gente imaginaría, ¿mi mamá se va a enojar conmigo?». Me agaché a la altura de sus ojos. «No, cariño. Lastimarse nunca es algo que hayas hecho mal. Llevo 8 años diciendo esa frase a los hijos de otras personas. Y cada vez una parte de mí se la está diciendo a una niña de 12 años, de pie bajo luces fluorescentes en un estacionamiento». Conduje a casa, dejé mi credencial en el cuenco junto a la puerta, y olí ajo en la estufa. Marcus, mi pareja, enseña biología en la escuela secundaria y cocina como si se disculpara con cada verdura que toca. Asintió hacia el mostrador. «¿Te llegó algo elegante?». El sobre estaba encima de la factura de la luz, como si fuera dueño del lugar. Cartulina gruesa de color crema. Mi nombre en caligrafía curvilínea. En la esquina, un matasellos que no había visto en casi un año, desde que se finalizaron los últimos papeles de la herencia de mi abuela, Cedar Hollow, Tennessee. Lo sostuve como se sostiene algo que podría explotar en cualquier momento. Dentro había una hermosa invitación. Beston Calewo y Brock Sutton solicitan su presencia en su boda en la iglesia Bautista Grace, con recepción posterior en Sutton Family Vineyard. Mi hermano se casaba con la familia más rica del condado, y detrás de la tarjeta de confirmación de asistencia, un trozo de papel de cuaderno doblado en 4, la cursiva inclinada de mi madre, la misma mano que solía firmar mis permisos. «Todo está perdonado. Josie, vuelve a casa. Mamá y papá». Me reí. Una risa corta y fea. Luego mis manos empezaron a temblar y no pararon. Marcus lo leyó por encima de mi hombro. «Perdonada», dijo lentamente. «Josie, ¿exactamente por qué creen que te están perdonando?». Esa es la verdadera pregunta. 20 años de silencio. Y el mensaje que mis padres finalmente enviaron fue un perdón. No una disculpa, ni una sola pregunta sobre cómo había sobrevivido. Un perdón de las 2 personas que dejaron a una niña de 12 años en una gasolinera y condujeron 80 millas a casa para dormir en sus propias camas. Así que, permítanme empezar desde el principio. Cedar Hollow es el tipo de pueblo pequeño donde el boletín de la iglesia es el periódico, y el periódico es el boletín de la iglesia. Vivíamos en Dogwood Lane, en una casa blanca con persianas negras y el porche más bonito de la manzana. Mi padre, Walt, trabajaba en la fábrica de piezas de maquinaria y arreglaba camiones los fines de semana, ahorrando para tener su propio taller. Era diácono en Grace Baptist. Mi madre, Linda, dirigía la hermandad de la iglesia. Mi hermano, Beston, tenía 16 años ese año, un lanzador con una bola rápida que hacía que los hombres adultos hablaran como poetas. Y luego estaba yo. 12 años. Gafas. La que hacía demasiadas preguntas. Mi madre tenía una respuesta para preguntas como esas, pronunciada con una mirada lo suficientemente penetrante como para planchar una camisa: «No hablamos de asuntos familiares fuera de estas paredes».
Ese era el primer mandamiento de Dogwood Lane. No la mentira, sino el acto de contar. Podías estar arruinada, furiosa, desmoronándote y estaba bien, siempre y cuando el porche siguiera pintado. La primavera en que cumplí 12 años, la planta redujo 1/3 de su personal de fábrica. Y el nombre de mi padre estaba en la lista. Ahora sé que algo se rompió en él. En aquel entonces, solo noté que su boca se volvió más fina. La de mi madre también. Y una noche bajé por agua y me detuve en las escaleras, porque mis padres estaban sentados a la mesa de la cocina con una caja de zapatos llena de facturas vencidas. Y la voz de mi padre tenía una calma que nunca había escuchado. El pago del nuevo camión llevaba 2 meses de retraso. Ese domingo nos sentamos en la cuarta banca como siempre, y mi padre deslizó el sobre del diezmo en el plato con la suavidad de un truco de magia. 3 semanas después, la verdad salió de mi boca en unas gradas llenas de extraños, y me costó mi infancia. El campeonato regional estaba a 200 millas de distancia, en un pueblo llamado Marion. Beston lanzó como si el pueblo se lo hubiera ordenado, 7 entradas. Después, una vecina anunció que todo el equipo celebraría en un asador. Invitaba a ella. Todos eran bienvenidos. Miró directamente a mi madre. Mi madre miró a mi padre. Y yo, de 12 años, criada para responder a los adultos con honestidad, llené el silencio con la pura verdad. Papá dice que no podemos permitirnos ir a restaurantes hasta que se pague el camión. Ese fue todo el crimen. El silencio que siguió tuvo una textura particular. Mi madre rió con una risa sin alma y me guió hacia el camión con sus uñas clavadas en mi hombro. Mi padre no dijo nada. Nos fuimos antes de que entregaran el trofeo. El viaje a casa era de 200 millas. Solo hice 120 de ellas. Ya había anochecido. Mi padre se detuvo en una gasolinera a las afueras de un pueblo cruce de caminos llamado Olden. 80 millas restantes hasta casa. Conozco ese número de la misma manera que otras personas conocen sus cumpleaños. Se estacionó en el surtidor más lejano y me dijo que bajara a estirar las piernas. Pensé que era una parada para ir al baño. Me quedé de pie bajo las luces. El surtidor hizo clic al volver a su soporte. La camioneta avanzó y la ventanilla de mi padre bajó a la mitad. ¿Quieres hablar como una mujer adulta? Entonces crece y encuentra tu propio camino a casa. La ventanilla subió. La grava crujió. Observé cómo las luces traseras se hacían pequeñas, luego desaparecían. Algo oscuro salió volando por la ventanilla trasera y aterrizó en el arcén, la chaqueta Letterman de Beston. Todavía caliente. Calewó bordado en la espalda. Me la puse. Me llegaba más abajo de las rodillas. Me quedé de pie bajo esas luces, vistiendo el nombre de mi hermano y esperando un camión que nunca regresó. Había un teléfono público junto al enfriador de hielo. Marqué a la operadora y pedí una llamada a cobro revertido. Sonó 3 veces. Luego, la voz de mi padre. Cercana e imposible. La operadora preguntó si aceptaría los cargos. No, dijo él. Tiene que aprender. Clic. Tono de marcado muerto. No hice señas a ningún coche de extraños. Incluso a los 12 años, una parte de mí sabía en qué tipo de historia se convertiría aquello. En cambio, encontré un hueco detrás de la jaula de propano en la pared este, a resguardo del viento y con una vista clara de los surtidores. Me senté sobre un cartón aplanado con la chaqueta de mi hermano, y conté 18 tráileres para mantenerme despierta. 43 de ellos antes de que el cielo empezara a aclararse. A las 6 de la mañana una mujer con un chaleco rojo, llamada Dot, me encontró, me compró leche con chocolate y un bollo de huevo, y llamó al sheriff. Para esa tarde mis padres ya habían dado su versión, paramos para echar gasolina. Josie se despistó. Pensamos que había hecho autostop hasta casa de su abuela. Un malentendido. Una niña dramática, una carretera oscura. El ayudante del sheriff lo creyó porque mi padre era un diácono que le había arreglado la transmisión por el costo. Pero una trabajadora social abrió un expediente de todos modos. Y mi abuela, la madre de mi madre, Ruth Beaumont, condujo desde Knoxville esa misma tarde.
de 61 años conduciendo a 80 por hora en un Buick, una mirada a mí envuelta en una manta prestada, y su rostro se cerró como un libro de contabilidad. Ese invierno mis padres le cedieron la tutela. Sin juicio, sin titulares, solo una oficina de abogados un martes. Mis padres cediendo a su hija como si fuera el título de un coche, porque luchar contra ello significaba una investigación. Y una investigación significaba que el pueblo finalmente se enteraría de algo. Mi madre lloró en esa mesa. Mi padre exhaló larga y lentamente y sus hombros se relajaron. He visto alivio en 1000 rostros en mi sala de emergencias. Él estaba aliviado. La casa de mi abuela en Knoxville olía a café y a aceite de limón. Su regla de la primera noche, mientras comíamos sándwiches de queso a la parrilla: la verdad no es un pecado en esta cocina. Nadie se va de esta mesa con hambre o sin ser escuchado. No fui una niña fácil después de eso. Revisaba las cerraduras 2 veces por noche y guardaba una bolsa de viaje preparada en mi armario hasta los 15 años. Ella nunca me hizo desempacarla. Solo lavaba lo que había dentro y lo volvía a doblar. Pero esa mesa aguantó. Me gradué segunda de mi clase. Me pagué la escuela de enfermería. Y cuando me puse la credencial en Riverside, ella se sentó en la primera fila y silbó con los dedos. Durante 20 años, ella fue toda mi familia. Falleció este enero a los 79 años, con las gafas de lectura aún sobre un crucigrama abierto. En su funeral, mis padres estaban al otro lado del pasillo y no hablamos. Todavía llevo en mi cartera, doblada, una nota que me escribió una vez para mi fiambrera: ánimo. Di la verdad. Vuelve a casa. La noche que llegó la invitación, Marcus me encontró a las 2 de la madrugada en la mesa de la cocina. Mi uña del pulgar deslizándose sobre la cursiva de mi madre, como si pudiera borrarla de la página. Le di la forma de una gasolinera. 12 años, abuela. Nunca regresó. Suavizado. Esquinas redondeadas. Sabes, dijo finalmente, de todas las personas que he conocido, eres la mejor en estar bien. No lo dijo como un cumplido. Mi hermano llamó 4 días después: hola, Joe, soy yo. Hablaba rápido. Como hace la gente cuando ha ensayado mucho. La invitación era un gran tema. Lo sentía. Y luego suavemente intentó tranquilizarme: sé que las cosas eran difíciles en aquel entonces. Mamá siempre nos dijo que te negaste a volver a casa, que la abuela te dejó tomar esa decisión. Y a ella le rompió el corazón. Me quedé allí y comprendí. De repente mi silencio nunca había sido neutral. Su historia simplemente había crecido para llenar el vacío. No me estaba mintiendo. Estaba repitiendo lo que le habían inculcado toda su vida. Beston, dije. ¿Sabías que pusieron una nota en mi invitación? Se la leí. Un largo silencio. Esa es la letra de mamá, dijo finalmente. Luego hice la pregunta que nunca le había hecho a ningún Calego vivo: ¿qué recuerdas de la gasolinera? Recuerdo que papá dijo que volveríamos, dijo lentamente. Dijo que necesitabas un escarmiento. 15 minutos. Luego simplemente estábamos conduciendo. Y mamá seguía diciendo que probablemente te habías escondido allí para castigarnos a todos. Que siempre te las apañabas. Sus frases se ralentizaron, como un hombre probando escaleras en la oscuridad. Tú tenías 12 años. Yo 16 con licencia. Podría haber. Se detuvo ahí. No lo terminé por él. Le dije que pensaría en la boda, pero que antes necesitaba estar en un lugar. Ese sábado conduje 60 millas por la ruta 411, con la radio apagada. La gasolinera a las afueras de Loudon sigue allí. Nueva marquesina. Los mismos cimientos debajo. Me estacioné donde la camioneta había estado al ralentí 20 años antes y caminé por la pared este. La jaula de propano es más nueva, pero está en el mismo rincón, y el hueco detrás de ella sigue teniendo exactamente el ancho de un niño flaco. Me quedé allí con mi abrigo de mujer adulta, y no me desmoroné, lo cual me sorprendió. Dentro, la mujer de la caja era Dot, todavía allí. Solo por las mañanas, 31 años detrás de ese mostrador. Se me cerró la garganta justo allí.
Abrí mi teléfono y respondí al RSVP, asistirá un invitado, porque esa gasolinera fue donde me dejaron y también iba a ser el lugar desde donde decidiría regresar. Bajo mis propios términos, Dot sirvió 2 cafés sin preguntar. Siempre me pregunté si alguien te lo había dicho, dijo ella sobre el camión. Se me encogió el estómago. La noche que estuviste ahí afuera, Halis trabajaba el turno de noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, pasó una camioneta lentamente. No echó gasolina, no se estacionó, simplemente recorrió todo el estacionamiento y volvió a la carretera. En dirección este. Una mujer en el asiento del pasajero, mirando fijamente por la ventanilla. Él levantó una mano. Nadie le devolvió el saludo. Hice cálculos que no quería hacer, una camioneta hacia el este, hacia Cedar Hollow. La 1 de la madrugada, 7 horas después de haberme dejado, 5 horas después de que mi llamada a cobro revertido fuera rechazada. Durante 20 años, había sobrevivido con la historia de que nunca regresaron. Resultó que esa era la versión misericordiosa. Alguien había conducido 80 millas de regreso en la oscuridad, había pasado lentamente por los surtidores mientras yo dormía a 20 pies de distancia, y luego se había ido a casa sin abrir una puerta. Llevé esas preguntas a una boda. Esa noche le conté todo a Marcus. El hueco de la ventana, el teléfono público, el clic, el recuento de 43 camiones, y ahora la camioneta a la 1 de la madrugada. Escuchó sin inmutarse, luego hizo una pregunta: ¿qué quieres de esa habitación, Josie? No preguntó, ¿estás bien? Él preguntó, ¿quieres que los odie? De todos modos abrí mi laptop y escribí un brindis. 2 párrafos a prueba de balas, felicitaciones a Beston y Brooke. La familia es complicada. El amor vence. Tenía toda la intención de leer esa versión. Mi madre llamó ese jueves. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Más dulce. Dijo que la boda sería hermosa, que los Sutton habían hecho mucho con el viñedo, y luego con una pequeña risa, fue al grano: solo espero que podamos mantener las cosas agradables. Siempre fuiste tan dramática con el pasado. No volvamos a juzgar la historia antigua. Le pregunté qué pensaba ella exactamente que yo podría volver a juzgar. Nada, cariño. Es solo que han preguntado por ti. Nuestra hija, la enfermera, están tan contentos de que toda la familia finalmente esté junta. Ahí estaba. Un hueco en la foto familiar plantea preguntas. Y las preguntas eran lo único que nuestro porche estaba construido para prevenir. No me estaban dando la bienvenida a casa. Me estaban asignando un papel. Nos vemos en octubre, mamá, dije antes de que colgara. No hablamos de asuntos familiares, cariño. Casi cancelé 2 veces. El domingo anterior a la boda, fui a la tumba de mi abuela en su lugar y le conté todo. Luego entré en su casa, medio empacada, buscando un mantel, y encontré una bolsa sellada en el baúl de cedro, etiquetada con sus mayúsculas: Josie, 20 años. Guardar. Dentro estaba la chaqueta de Beston, lavada y doblada durante 2 décadas. Todavía me cabía sobre el abrigo. Finalmente comprendí por qué la había guardado. Era lo único que alguna vez había salido de aquella camioneta para mí. Una persona, de 16 años y superado en número, me había lanzado su propio calor al salir por la puerta. Evidencia de que alguien me había amado. Incluso torpemente, incluso por una ventana. Cedar Hollow 20 años después, lleva el mismo atuendo, nueva gasolinera, la misma pancarta sobre Main Street, el mismo letrero fuera de Grace Baptist. El amor todo lo soporta. En la cena de ensayo mi madre me vio primero y cruzó la habitación, con los brazos abiertos, nuestra Josie, la enfermera. Me quedé en ese abrazo como un perchero contando los rostros que nos observaban, que era el propósito de todo el abrazo. Mi padre me estrechó la mano como si estuviera cerrando un trato por un coche usado. Bien. ¿Viniste? Entre la barbacoa y el pastel. El señor Sutton preguntó amablemente cómo se sentía tener a toda la familia junta. Mi padre juntó las manos: los hijos se dispersan. Las raíces aguantan. Los Callew siempre encuentran el camino de regreso. Mi madre continuó como en un dúo ensayado: Josie pasó por una fase. Se quedó con mi madre un tiempo en Knoxville.
Pero la familia es la familia. Toda mi vida después de los 12 años. Reducida al tamaño de una servilleta. Después encontré a mi madre sola en la cocina, empaquetando el pastel sobrante. ¿Regresaste esa noche? No preguntó qué noche. Eso me lo dijo todo. Finalmente sus hombros se relajaron un poco, le hice dar la vuelta al camión, dijo en voz baja. No podía dormir. Pasamos por ese estacionamiento alrededor de la 1 y no estabas bajo las luces. Busqué, Josie. Busqué intensamente. Y tu padre dijo, si nos ve, rescatémosla. La lección se muere. Dijo que habías encontrado un lugar cálido. Y nos fuimos a casa. Me miró con los ojos húmedos, creyendo que me estaba ofreciendo un regalo. Yo escribí la nota. Cariño, tu padre no pide disculpas. Ni una sola vez en 59 años. Todo está perdonado. Eso es lo más parecido que vas a conseguir. Mi padre estaba fuera fumando junto a su camión. ¿Sabes lo que hizo mi papá? Dijo sin que se lo pidieran en la feria del condado. Yo tenía 10 años. Fui irrespetuoso delante del vendedor de piensos. Él me puso junto a los corrales y se fue. Regresó al anochecer. Nunca más fui irrespetuoso delante de otro hombre. Lo dijo como un trofeo. Sus manos temblaban ligeramente por los bordes. La forma en que un cuerpo recuerda lo que la boca no admitirá, un niño de 10 años observando a la multitud todo el día en busca de un sombrero que nunca llegó. Que pasó toda su vida puliendo la herida hasta convertirla en una lección, te volviste fuerte. Eso es mío, Josie. De nada. Entró. Me quedé en la grava y finalmente solté la disculpa que había estado esperando durante 20 años. Nunca había estado en camino. Nunca había existido. La noche antes de la boda, Beston llamó a la puerta de mi motel llevando 2 cervezas de raíz. Vio la chaqueta colgada en la silla y se quedó inmóvil. ¿Guardaste esto? Le conté todo con la voz plana que uso para los informes de traspaso, porque es el único recipiente lo suficientemente fuerte. Cuando llegué al teléfono público, hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Lo escuché, dijo. Esa noche el teléfono sonó una vez tarde. Papá estaba de pie en la cocina, en la oscuridad. Lo escuché decir, no, simplemente no. Mi hermano de 36 años se llevó las manos a la cara y dijo lo más cierto que alguien de mi familia me había dicho jamás. Me dije a mí mismo que estabas bien porque la abuela vino. Necesitaba que estuvieras bien para no tener que saber lo que sabía. Luego levantó la vista. Mañana, ¿dirás unas palabras como parte de mi familia? La boda fue genuinamente hermosa. La luz de octubre a través de viejos cristales. Brooke con el encaje de su abuela. Beston llorando antes de que ella llegara a la mitad del pasillo. Nada de lo que sucedió después iba dirigido a ellos. En la recepción, bajo luces de guirnalda en un granero, mi padre se levantó y golpeó su copa. Agradeció a los Sutton, elogió a Beston, luego se volvió hacia mí. Cada familia soporta tormentas. Nuestra hija Josie se alejó de nosotros por un tiempo. No nos detendremos en viejas tormentas esta noche, porque esta noche puedo estar aquí y decirlo claramente, mi familia está completa de nuevo. Todo está perdonado. 240 vasos se alzaron. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo, y un asiento más abajo mi hermano no aplaudía. Beston se puso de pie, se abotonó la chaqueta y me llevó el micrófono. Antes de que cortemos el pastel, mi hermana ha recorrido un largo camino esta noche. ¿Querrías decir unas palabras? Preguntó a mi familia. La mano de mi madre se cerró alrededor de mi muñeca debajo del mantel. Suave, una advertencia disfrazada de afecto. Me levanté, tomé el micrófono y coloqué el brindis seguro, doblado, sobre la mesa frente a mi padre, donde él pudo verme elegir no leerlo. Mi nombre es Josephine Callewaw, dije con voz serena y sin prisa. Hace 20 años, en una gasolinera de la ruta 411, mi padre me dijo que me bajara de la camioneta. Tenía 12 años. Le había dicho a otra madre que no podíamos permitirnos una cena de equipo. Él dijo, ¿quieres hablar como una mujer adulta? Entonces crece y encuentra tu propio camino a casa. Y mi familia se fue.
Ningún tenedor se movía, solo las luces de guirnalda zumbaban. Llamé a casa a cobro revertido esa noche. La llamada fue rechazada. Dormí detrás de una jaula de propano con la chaqueta de mi hermano. La tiró por la ventanilla al irse, y fue la única calidez que mi familia me ofreció. Por la mañana, una extraña llamada Dot me encontró, me compró leche con chocolate y llamó al sheriff. Mi abuela condujo hasta allí, y me dio una cocina donde la verdad nunca fue un pecado. Mis padres firmaron la tutela ese invierno. Y esta noche finalmente me han perdonado. Miré a mi padre. Había perdido el color de una cerca sin pintar. Papá, hice lo que me dijiste. Crecí. Encontré mi propio camino a casa. Es un apartamento de una habitación en Nashville, con un hombre que nunca me ha dejado en ningún sitio. Levanto mi copa por la pareja, Beston, Brooke, que vuestros hijos crezcan sabiendo que la verdad nunca es un pecado en su cocina. Y que nunca tengan que ser valientes en una gasolinera. Bebí. Nadie respiró. Mi padre se levantó tan rápido que su silla crujió el suelo. Basta. No se cuenta. Y se detuvo a mitad de la frase, porque una parte de él escuchó lo que el final de la misma confesaría frente a 240 personas. La sala lo terminó en silencio, no contamos los asuntos familiares. No estaba negando ni una palabra de lo que yo había dicho. Se oponía a que se contara. Brooke cruzó la sala primero y me abrazó. Gracias, dijo ella. Ahora sé en qué me casé y qué haré de manera diferente. Beston fue el siguiente, llorando abiertamente. Dejé el micrófono junto al brindis que nunca leí, besé a mi nueva cuñada y salí de ese granero con la espalda recta. Exactamente como dejas una habitación para la que finalmente has terminado de audicionar. Mi madre me alcanzó en el estacionamiento de grava. Has matado a esta familia. 36 años he mantenido esto unido. Y tú entraste y lo mataste en 5 minutos. Busqué la ira y solo encontré claridad. Fría y completa. Como una fiebre que finalmente cede. No, mamá. Esta familia murió en una gasolinera hace 20 años. Yo solo soy quien lo reportó. Marcus y yo condujimos hacia el sur en silencio, pasando la marca de las 80 millas. Lo dije en voz alta al parabrisas. Porque 80 millas fue una vez la distancia exacta entre yo y todos los que se suponía que me amaban. ¿Estás bien?, preguntó. Lo comprobé. Honestamente, como un pulso, sí. Por primera vez en 20 años. No era una actuación. Las semanas siguientes no fueron ordenadas. Una tía dejó un mensaje de voz diciendo que había arruinado una boda, y que mi abuela se avergonzaría de mí, lo que solo me dijo que ella nunca había comido en la mesa de esa mujer. 2 primas enviaron un mensaje de texto con lo contrario: te creemos. Mis padres nunca llamaron. Sin ajuste de cuentas. Sin disculpas. Solo una nueva versión flotando por el boca a boca familiar. Josie siempre ha tenido problemas. Se puso demasiado nerviosa en la recepción. Estamos rezando por ella. El porche repintándose justo a tiempo, pero un martes gris. De pie en mi propio buzón, noté que mi estómago estaba tranquilo. 20 años de prepararme para cada sobre de aspecto formal, y el miedo simplemente se había recogido y marchado, porque lo que había soportado finalmente había sucedido en voz alta, y yo seguía de pie. Brooke envió una tarjeta desde la luna de miel: nos diste un verdadero comienzo. La mayoría de la gente solo consigue el tipo bonito. Beston llama todos los domingos ahora. Un sobre acolchado llegó de Loudon. Una postal de una gasolinera al atardecer. Sin mensaje, solo una firma: Dot. Ahora está enmarcada junto a la ventana de mi cocina, donde la luz de la mañana la ilumina a las 6. Acción de gracias fue en mi apartamento. 4 sillas. Un pavo ligeramente quemado. 0 actuaciones. Beston abrió mi nevera buscando salsa de arándanos y se quedó quieto, luego empezó a reírse porque en el estante superior había un cartón de leche con chocolate. Cada semana le decía: la tienda de comestibles no puede explicarlo. Él me lo dijo de vuelta suavemente como una reliquia: la chaqueta ahora vive doblada en mi estantería, entre libros de texto de enfermería y los diccionarios de crucigramas de mi abuela.
Letras doradas hacia afuera. Kale-wo. Mi nombre también. Después de todo, pagué bastante por ello casi al final de esa noche. Beston levantó su copa. Cuando tengamos hijos, dijo, mirándome, ellos conocerán a su tía primero, antes que cualquier otra versión de cualquier cosa, y obtendrán la historia completa en su propia cocina. Debajo de la mesa, la mano de Brooke cubrió la suya. La mía estaba firme porque esto es lo que 20 años y 80 millas finalmente me enseñaron. Hogar nunca fue la casa a la que se me ordenó encontrar el camino de regreso. Hogar es la mesa donde la verdad finalmente puede sentarse y comer. Esa es mi historia. Una gasolinera, 20 años de silencio, una línea escrita a mano en una invitación de boda, y un brindis que mi familia nunca vio venir. Si alguien alguna vez ha reescrito una historia por la que tú pagaste, tal vez sea hora de recuperarla, suavemente, con calma y completamente en voz alta.